Bueno, pues como bien he dicho, mi proyecto iba sobre justicia en aprendizaje automático y mi tutor es Emilio Carrizosa, ahí sentado. Pues en este trabajo voy a hablar primero de lo que es el problema de clasificación supervisada, que es la que usaremos, aunque ya nuestra compañera ayer lo explicó de forma un poco más intuitiva, con dibujos y tal. Después particularizaré lo que es la regresión logística, que es el caso particular que vamos a usar más tarde. Después hablaré de la base de datos del COMPAS sobre reincidencia del crimen, que es la que vamos a analizar para darnos cuenta de que discrimina racialmente. Y bueno, el resto del trabajo va simplemente de decir cómo podríamos solucionar esa discriminación racial sin perder la bondad del ajuste de nuestro modelo. Pues el problema de clasificación, como su nombre bien indica, consiste en clasificar. Tenemos una serie de objetos y que queremos clasificarlos en clases. Pues esos objetos tienen dos etiquetas. La primera etiqueta es un vector de variable real, que son las variables que son las características de cada individuo, en este caso, en el caso de la reincidencia. Y bueno, no hay ninguna pérdida de generalidad en suponer que es variable real, porque bueno, cualquier otra variable, tipo yo que sé, el color favorito, pues se puede convertir en un conjunto de preguntas tipo sí o no. ¿Es el color favorito azul? Sí, no. ¿Es el color 1, 0? ¿Es el color favorito rojo? 1, 0. De forma que son variables binarias, por tanto reales. Bueno, como el número de personas es finito, el número de colores también, el número finito de variables, todo solucionado. Bueno, y la otra etiqueta sería la clase de nuestra persona en cada caso. Y bueno, la cosa es que de un subconjunto de estos objetos conocemos la clase y usando eso queremos establecer una regla de clasificación global que a cada objeto, conozcamos o no su clase, pues le asigne su clase, es decir, a cada X, a cada vector de variable real, le asigne su I de X, ¿vale? Su clase. Bueno, ejemplos de clase, pues, por ejemplo, si estamos tratando con cáncer, pues podría ser benigno maligno, estamos clasificando tumores, podría ser un intervalo de la recta real, podrían ser números del 1 al n. En cuanto a la regresión logística, que es un caso particular de este problema de clasificación, bueno, lo aprendí usando este libro que me recomendó mi tutor. Pues la regresión logística nos da una clasificación buen cliente, mal cliente, que se puede usar mucho, por ejemplo, en bancos o en este caso para ver si una persona, pues en principio reincidirá o no. Y lo más importante de la regresión logística es que realmente no te da solamente si reincidirá o no reincidirá, o sea, lo que predice el modelo, sino más bien una probabilidad de que lo haga, que no lo haga, son complementarias. Y bueno, la regresión logística usa una I de X, la función esta que vimos antes, pero con forma de sigmoide, como tiene una forma de S, que ahora vamos a ver cuál es su ecuación en concreto. Bueno, pues eso, partimos de un vector de propiedades numéricas, X, y de una serie de clases que, si no son los números, pues lo ponemos en bilación con los números del 1 al k. Entonces, lo que estamos suponiendo es que el logaritmo del cociente de esas probabilidades condicionadas, la probabilidad de estar en tal clase dado tal vector, pues son lineales en ese vector. Y bajo esa suposición, imponiendo que la suma de probabilidades sea 1, pues podemos despejar estas probabilidades condicionadas, que son las predicciones, básicamente, y pues tienen esta forma que a mí por lo menos me recordaba de haber dado física estadística este año un poco la distribución de Boltzmann, no sé si los del doble física sí. Bueno, pues en nuestro caso, k igual a 2, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, solamente queremos clasificar en dos tipos, si la persona creemos que reincidirá o no reincidirá. Y bueno, comentar pues que realmente todo esto lo va a hacer esta librería de Python, que una gran parte de mi trabajo este verano es aprender Python de cero porque no sabía nada. Bueno, pues ahora en lugar de considerar 1 y 2, pues vamos a considerar 0 y 1. Bueno, esto es simplemente técnico para que nos salgan las cuentas más bonitas. Estas son las clases positivo y negativo. Positivo, negativo en reincidirá, en enfermedad, benigno, maligno, en fin. Pues las dos probabilidades posibles son estas, que quedan aquí, particularizando lo anterior. Y entonces, por máxima verosimilitud, todos habéis dado inferencia, imagino, pues al final maximizando o sea, lo que tenemos que maximizar es el logaritmo del producto de las probabilidades, tal,
Y pues nos queda esta expresión que hay que maximizarla, hay que derivarla con respecto a beta. Bueno, nos queda una serie de ecuaciones no lineales que no se pueden despejar. Entonces, pues se usan métodos iterativos como el de Newton para hallar la solución, pero como he dicho, lo va a hacer todo Python. Y bueno, decir que se pueden definir, dado que solamente hay dos categorías, positivo y negativo, se puede definir lo que es un verdadero positivo, falso negativo, verdadero negativo. Dependiendo de si estamos en, por ejemplo, es positivo realmente, pero hemos predicho negativo, pues es un falso negativo, porque nos hemos equivocado. Pues vamos a hablar ahora de la base de datos del Compass, que es una base de datos que tiene los datos de una, valga la redundancia, de una serie de personas que fueron juzgadas. Y en esa base de datos pues incluye eso, los datos de estas personas y también el resultado real, o sea, si reincidió o no, y lo que ellos predijeron, si reincidiría o no. Lo que ellos predijeron con su algoritmo comercial y que no es público, por tanto no tenemos. Pues bueno, la primera variable es si reincidió o no en 2 años, nos vamos a quedar solo en 2 años, claro, que es la realidad, 0, 1. El número de antecedentes. Score factor es realmente la predicción que ellos dieron, 0, 1, si ellos creían que iba a reincidir o no. Bueno, más de 45 años, menos de 25. Si ambas valen 0, es que está entre 25 y 45. Bueno, aquí están todas las etnias que se consideraban, no se consideraba mezcla. Y tampoco, bueno, tampoco aparece aquí caucásico, pero es porque si todos valen 0 es caucásico, no está incluido en other. Bueno, female, pues si es 1, pues es female, y si no, pues no. Y si era un delito menor. Discrimina, pues ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva que sí. Su algoritmo, digo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues bueno, como no tenemos su propio algoritmo, su propio método, no sabemos cómo lo hicieron, pues vamos a crear nuestro propio modelo y vamos a aplicarle una serie de posibles opciones que ellos podrían haber usado. Quizás. Bueno, pues como hemos dicho, Score Factor es el resultado de su modelo. Sabemos que no usa etnias, o sea que no es discriminatorio porque use etnias y entonces le demos probabilidad a tal que haga, sino que habrá variables correlacionadas de alguna forma y acaba discriminando. Bueno, acierta un 66,1% de las veces. Bueno, el comportamiento humano tampoco se puede exigir que acierte demasiado. ¿Y hay discriminación? Sí, vamos a verlo. Aquí hemos puesto una tabla de sensibilidad y especificidad frente a etnia. Recordamos lo que es sensibilidad y especificidad, es la tasa de positivos que fueron acertados y de negativos que fueron acertados. Y pues vemos, por ejemplo, hay muchas formas de verlo, pero tampoco tengo demasiado tiempo, así que fijándonos en la especificidad, el 22% de los caucásicos que no reincidieron fueron considerados reincidentes, pero prácticamente el doble porcentualmente, 42,3% de los africanos estadounidenses que no reincidieron fue considerado reincidente. O sea, de los inocentes se consideraba más reincidente al que era afroamericano que al que era caucásico. Una forma de ver. Pues vamos a ver que eso podemos solucionar. Bueno, ahora hacemos nuestro propio modelo, no os fijéis demasiado en el código porque seguro que no es el mejor. Pero bueno, este es nuestro modelo de regresión logística. Comentar que como esa es la probabilidad de reincidencia dado X, pues por ejemplo se puede ver que cuanto mayor sea un coeficiente, pues si la variable vale 1, pues va a ser mayor la probabilidad que si vale 0. Por tanto, por ejemplo, a los hombres se les da mayor probabilidad de reincidencia que a las mujeres, o lo mismo ocurre con African Americans, que se les da más probabilidad que los caucásicos. Bueno, vamos a comprobar la bondad del modelo para que no estemos haciendo ninguna burrada, pues vamos a ver si realmente el modelo ajusta bien. Hacemos el modelo ahora, en vez de con todos los datos, solamente con 2/3 de ellos, y usamos el tercio restante para comprobar que realmente los datos se ajustan. Pues obtenemos coeficientes parecidos y vemos que acierta 2/3 de las veces, un 66,7%, vamos, prácticamente igual que ellos, pero solamente por estos datos concretos. No sabemos si el modelo de verdad está. Y bueno, siempre estamos trabajando con estimadores, así que nunca va a ser realmente un resultado exacto. Acaba de esperar que los coeficientes se movieran un poco, pero siguen la misma tendencia. Entonces, otra cosa que podríamos plantearnos es si entre nuestras variables a la hora de hacer el modelo deberíamos dejar o no el score factor, el resultado que ellos daban. Y entonces, pues probamos a hacerlo con y sin el código. Vemos que los coeficientes salen parecidos, los porcentajes de aciertos salen parecidos. Y pues, por tanto, dijimos, bueno, realmente, ¿qué más da, no? Pues nos lo quedamos porque, según me estuvo explicando mi profesor, pues es algo común en Machine Learning, que bueno, que si tienes un problema y hay otra gente que lo intenta resolver antes, pues usar sus resultados, al parecer, pues
puede favorecer tu modelo. Ahora, vamos a centrarnos ya en lo que es nuestro trabajo. ¿Cómo se elimina esa discriminación? Bueno, pues la regresión logística da realmente una probabilidad de reincidir. Y entonces, si reincide o no, lo que hacemos es comparar con 0,5 y si esa probabilidad es mayor o igual que 0,5 reincide y si es menor, pues no. Pues algo que podríamos decir, oye, esto es un poco arbitrario, pues vamos a mover este umbral de 0,5 y eso podemos moverlo pues en ambas etnias de forma así correlacionada o en las etnias por separado. Otra opción que podríamos hacer es incluir ruido en datos como la etnia para que sea un poco más difuso saber a qué etnia pertenece cada individuo. Pero bueno, lo que nos centramos es más bien en mover el umbral. Y tenemos que recordar que, hombre, que hay que eliminar la discriminación, pero por supuesto nuestro modelo tiene que seguir sirviendo, tiene que seguir clasificando correctamente. Por tanto, nos podríamos plantear, sujetos a que no discrimine, maximizar, por ejemplo, los verdaderos positivos, en cuyo caso pues basta con poner el umbral a 0 y realmente ponemos que todos son positivos y siempre acertamos, claro. Y lo mismo con los verdaderos negativos, ponemos el umbral a 1 y siempre acertamos porque decimos que ninguno reincide, claro. Y ahí nos da los porcentajes de acierto en esos casos, que lo que nos dice es que el 52,3% de los afroamericanos reincidieron y el 39,1% de los caucásicos reincidieron en realidad. Eso no implica que tengamos que clasificarlos más. Otra opción, pues, para una combinación convexa de estos, de verdaderos positivos y verdaderos negativos. Una observación basta con comprobar los umbrales, que son probabilidad de algún miembro de la muestra de esta forma, en vez de tener que recorrer continuamente de 0 al 1 el umbral, pues bastará con comprobar un número finito de casos y el programa pues se simplifica más. Y pues resulta que no nos dio demasiado buenos resultados. Las probabilidades umbrales se nos iban a prácticamente los extremos y entonces tuvimos que pensar otras cosas. Incluso cambiando verdaderos positivos y verdaderos negativos por sensibilidad y especificidad respectivamente, seguía ocurriendo. Así que pues dijimos, bueno, vamos a variarlo ahora conjuntamente en lugar de por separado. El tiempo de ejecución se dispara, que ahora tenemos que recorrer ahora en cuadrado. Y bueno, aquí estamos maximizando realmente la misma combinación convexa, pero sumada sobre afroamericanos y caucásicos. Le estamos poniendo peso a cada etnia, que sea el inverso del número de personas de esa etnia. Y el alfa es el mismo para ambos, así nos quitamos dos parámetros de un plano. Y tenemos ahora otro parámetro más, que es beta, que lo que hace es intentar quitar la discriminación, que los verdaderos positivos y negativos se parezcan de ambas. Bueno, lo que está en el denominador es para que beta sea del orden de la unidad. Pero esta expresión, bueno, estuvimos trabajando con esta expresión un tiempo, pero después nos dimos cuenta que estaba mal, porque claro, si los tamaños muestrales son muy diferentes, o sea, hay 100 veces más afroamericanos que caucásicos, pues no tiene mucho sentido minimizar la diferencia de estos dos valores absolutos. Hay que normalizar. Y normalizamos pues poniendo la especificidad en lugar de los verdaderos negativos. Y ahora pues ya esta expresión sí tiene más sentido. ¿Vale? Esto es un problema de optimización multiobjetivo. Tenemos dos objetivos, maximizar lo primero y minimizar lo segundo, que es maximizar menos lo segundo, para que menos. Y además está sujeto a dos parámetros, no es nada trivial. Podemos empezar a darle valores a los parámetros y obtenemos unos resultados, no lo tengo aquí por parámetros. Y unos ciertos porcentajes de acierto, pero podríamos haber hecho muchísimo más, muchísimo diferente. Eso. Y ahora pues os voy a hablar, para finalizar ya el trabajo, de lo que es un poquito lo que es la optimización multiobjetivo y lo que es la frontera variable. Entonces, la optimización multiobjetivo da igual maximizar que minimizar, pero no recuerdo, es lo mismo, cambiando el signo simplemente la función. Pues entonces, hay que minimizar un conjunto de funciones, no solamente una. Claro, como imaginaréis que no existe una solución, al menos no existe una solución en la mayoría de los casos, ¿no?, a este problema. No puede minimizar todas a la vez. Entonces definimos lo que significa que un vector de variables, ¿no?, Pareto domine a otro si estas funciones en el primero son menor o iguales que en el segundo y en una de ellas es menor estricto. Entonces podemos definir lo que es la frontera Pareto como conjunto de soluciones Pareto óptimas, es decir, que no son Pareto dominadas por ninguna otra. Entonces lo que estamos haciendo es extirpar el problema y definir una especie de solución pseudo óptima, no existe la solución óptima, y nos vamos a quedar con esa solución. Esto es muy ilustrativo, que lo vi por internet. Pues, por ejemplo, si consideramos F2 como la coordenada X y F1 como la coordenada Y, pues vemos que C está Pareto dominada por A y B, pero A y B no están Pareto dominadas, por tanto, son
Pareto óptimas están en la frontera Pareto. Y bueno, por último, la aproximación por escalarización no es más que pasar de hallar el mínimo de todas esas, hallar el mínimo de una cierta función de todas esas funciones y un parámetro. Y ahora, conforme vamos moviendo el parámetro, pues tenemos una aproximación a la frontera Pareto. Y esto es lo que estábamos haciendo antes con el alfa y el beta. El alfa y el beta sería el quita que había Pareto, los parámetros, y conforme lo vamos moviendo, pues estamos teniendo una aproximación a la frontera, que son las soluciones las soluciones óptimas, digamos, las Pareto óptimas. Entonces, ¿cuál de esas soluciones elegimos? Pues esa respuesta ya no la puedo dar yo, esa no la tienen en matemáticas, y eso depende realmente de cada persona, de lo que considere que es más adecuado en cada circunstancia. Y acabamos. ¿Alguna duda? Puedo intentar contestar. El modelo del compás. Es verdad que no me he detenido mucho en eso. Y había formas de verlo. Podía ver de distintas formas, pero si no... Esto será demasiado bien. Bueno, pues básicamente, si mirábamos los verdaderos negativos, resulta que se aceptaban más los negativos de los caucásicos que de los afroamericanos. Es decir, de todos los negativos eran considerados positivos un porcentaje menor de caucásicos que de afroamericanos. O sea, la presunción de inocencia era mayor en caucásicos que en afroamericanos. Y eso realmente no tiene por qué ser así, incluso si los afroamericanos reciben más que un porcentaje, realmente. Una clasificación. Y dentro de cada clase, de los que reinciden y los que no, pues tú puedes clasificar bien. Entonces, lo que tendrían que intentar hacer es seguir clasificando bien, pero que la clasificación sea homogénea por etnia. ¿Sabes? Es todo lo que tengo que decir. El algoritmo del compás no utilizaba la etnia como parámetro, eso es lo que dice Internet, claro. El algoritmo no es, o sea, es comercial, no está abierto al público, yo no he tenido acceso a él, no sé cómo lo hacían, pero seguramente tenían otras variables pues, que tenían que ver, pues, ¿qué te digo yo? Años cotizados o cosas así que pueden tener que ver con si eres inmigrante o no, y por tanto con tu etnia, de alguna forma. De alguna forma, sea cual sea la razón, discriminaba, y eso no era admisible. ¿Sabéis si también contempla o tiene parámetros para indicar cuando una persona está en riesgo de exclusión y demás? A lo mejor por eso esos datos. Lo siento, pero ¿qué va? Eso ya no lo sé. Bueno, pues algo que se está pensando en el futuro aquí. Si el tío quiere hacer algún comentario, la cosilla, darle un pie de disculpa de la charla. Yo quería que todos supierais que trabajar personalmente tiene un montonazo de mérito, a mi modo de ver, porque es un tema que le cogía lejísimo. Ni siquiera cursado en su grado la optativa adecuada y ha tenido que hacer este verano un curso intensivísimo de quizás alguna de las asignaturas optativas de la relación de las características y la análisis multivariante que se usan aquí en la facultad y que él en su trayectoria no había elegido. Y dentro de eso, aparte de aprender un montón de conceptos y de herramientas, físicas, matemáticas, el rollo computacional ha sido otro. Yo le dije, esto tiene que hacerlo Python. ¿Y Python sabe? No. Bueno, ¿cómo fácil? Si aprendí yo, ¿cómo lo va a aprender? Y entonces el chaval a los pocos días me estaba ya mandando casos de código con resultados más o menos al final. Entonces, creo que el trabajo en ese sentido, porque ha hecho un esfuerzo muy grande para ponerse al día un tema que dentro del Machine Learning está muy súper interesante, que es el tema de evitar la discriminación, porque claro, cuando uno habla de Machine Learning, en particular, se está hablando de Machine Learning como que utilizan en particular los chinos,
y casi con la intensidad en Estados Unidos, lo que les interesa es tener una previsión lo más precisa posible. Que eso supone que a la minoría étnica no le va a dar la oportunidad de entrar en la universidad, porque bueno, la semana pasada podemos emitir a este pobre latino, podemos emitir un latino que entre en nuestro programa. Si nos dicen que los latinos la probabilidad de estar en el grado es más baja que los, no los emitimos, discriminan a las mujeres en las ofertas de trabajo. Entonces, hacer el equilibrio, que es lo que está contando en la parte final, el objetivo de tener una buena potencia de clasificación al mismo tiempo limitar el algoritmo de mandarte a grupos largos que tengan alguna característica que nos haga sensible, es un tema que curiosamente me interesa en ningún sitio, más que en Europa, pero en Europa la Unión Europea está siendo muy estricta con los procedimientos a seguir, y eso es una excelente noticia para los matemáticos, porque vosotros podéis pensar que esto es de informática, de minería de datos. La minería de datos es hacer un software fantástico súper eficaz en los botones de ese súper rápido. Modificar el modelo de haciendo Antonio para conseguir corregir ese sesgo discriminatorio sin perder o sin perder mucho eficiencia es un reto muy interesante que ahora mismo, por supuesto, en el mundo empresarial, y lo académico es un tema muy interesante. Muchas gracias.